La maestra llamó al padre millonario. Su hija dibuja cosas extrañas. Él vio y llamó a la policía. Roberto creía tener el control absoluto de su universo. A sus 52 años, era un hombre que había construido un imperio desde la nada. Un arquitecto de su propio destino que pensaba que cualquier problema, por grande que fuera, podía resolverse con una firma en un cheque o una llamada a la persona adecuada. Vivía convencido de que el dinero no solo compraba comodidad, sino también seguridad, y sobre todo, silencio. Pero la vida, con esa ironía cruel que a veces maneja, estaba a punto de demostrarle que las cosas más importantes, las que realmente desgarran el alma, no tienen precio, y a menudo ocurren justo debajo de nuestras narices sin que nos demos cuenta. Aquella mañana de martes parecía un día cualquiera en la vida de un magnate. Reuniones, café fuerte, trajes impecables y esa sensación de poder que embriaga. Sin embargo, una simple hoja de papel, arrugada y manchada con crayones de cera, estaba a punto de derrumbar su mundo perfecto mucho más rápido que cualquier crisis económica. Y antes de seguir con esta historia que, les aseguro, nos va a tocar fibras muy sensibles a todos los que somos padres o abuelos, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. Tu compañía es fundamental para que sigamos trayendo estas historias que nos hacen reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. Como les decía, Roberto estaba en su oficina, un despacho situado en el último piso de un rascacielos de cristal desde donde la ciudad parecía una maqueta inofensiva. Estaba revisando unos contratos millonarios cuando su teléfono personal sonó. No era el teléfono de la empresa, ni el que usaban sus socios. Era esa línea privada que solo tenían 3 personas en el mundo: su prometida Isabela, la niñera de la casa y el colegio de su hija Lucía. Al ver el número del colegio en la pantalla, Roberto sintió una mezcla de molestia y preocupación. ¿Qué habrá hecho ahora?, pensó, suspirando con pesadez mientras hacía un gesto a sus abogados para que guardaran silencio. Para él, Lucía, su pequeña de 7 años, se estaba volviendo una niña difícil, caprichosa, siempre buscando llamar la atención desde que su madre falleció. Roberto amaba a su hija, claro que sí, pero no sabía qué hacer con ella. Su solución habitual era delegar. Delegar en la niñera, delegar en el colegio, delegar en los juguetes caros. «¿Sí? Habla Roberto», contestó con su voz de mando, esperando escuchar que la niña tenía fiebre o que se había peleado por un juguete. Pero la voz al otro lado no era la de la secretaria del colegio. Era una voz firme, grave, una voz que no temblaba ante su apellido. Era doña Carmen, la maestra de arte, una mujer que llevaba más de 30 años enseñando y que había visto pasar por sus aulas a cientos de niños. «Señor Roberto, lamento interrumpirlo», dijo la maestra sin preámbulos. «Pero necesito que venga a la escuela. Ahora mismo. No puede enviar a su chofer, ni a su prometida, ni a la niñera. Necesito que venga usted». Roberto se sintió ofendido. ¿Quién era esa mujer para darle órdenes? Miró su reloj, un Rolex de oro que valía más que el salario anual de aquella maestra. «Señora Carmen, estoy en medio de una fusión empresarial muy importante. Si es un tema de conducta, estoy seguro de que podemos hablarlo por teléfono o...». «No es un tema de conducta, señor», lo interrumpió ella, y su tono bajó, volviéndose escalofriantemente serio. «Es sobre lo que Lucía está dibujando. He visto muchas cosas en mi carrera, pero esto no es normal. Si usted ama a su hija, dejará esa reunión y vendrá a ver lo que su hija grita en silencio». Hubo algo en la palabra grita que heló la sangre de Roberto. Un padre, por más ausente o distraído que esté, tiene un instinto primitivo que se activa cuando percibe un peligro real. Sin decir una palabra más a sus abogados, Roberto tomó su saco, salió de la oficina dejando a todos con la boca abierta y subió a su auto deportivo. El trayecto hacia el colegio fue una tortura mental. Mientras conducía, Roberto intentaba racionalizar la situación. «Seguro son tonterías», se decía a sí mismo. «Lucía tiene mucha imaginación, seguro dibujó monstruos de alguna película». Intentaba convencerse de que doña Carmen era una de esas maestras exageradas que dramatizaban todo. Después de todo, a Lucía no le faltaba nada.
Vivía en una mansión que parecía un castillo, tenía vestidos de diseñador, y su futura madrastra, Isabela, siempre le decía a él que la niña estaba perfectamente cuidada. ¿De qué se puede quejar una niña que lo tiene todo?, pensaba Roberto, golpeando el volante con frustración. Pero en el fondo, muy en el fondo, una pequeña voz le susurraba que el dinero no abraza por las noches. Al llegar al colegio, el ambiente se sentía pesado. No era la hora de salida, por lo que los pasillos estaban en un silencio sepulcral, solo roto por el eco de sus propios pasos apresurados sobre el piso lustrado. Al entrar al salón de arte, el olor a pintura y arcilla lo golpeó, trayéndole un recuerdo fugaz de cuando Lucía era más pequeña y pintaba con los dedos, riendo junto a su madre. Esa imagen le dolió. Sacudió la cabeza y entró a la pequeña oficina de la maestra. Doña Carmen estaba sentada frente a su escritorio. No se levantó para saludarlo con la reverencia a la que él estaba acostumbrado. Solo lo miró a los ojos, con una expresión de profunda tristeza y severidad. Sobre el escritorio había una carpeta cerrada. «Gracias por venir, Roberto», dijo ella usando su nombre de pila, despojándolo de sus títulos. «Siéntese. Vayamos al grano, por favor». «Tengo poco tiempo», respondió él, intentando mantener su armadura de hombre de negocios. Doña Carmen suspiró y puso su mano sobre la carpeta, como si quisiera proteger el contenido, o quizás proteger al padre de lo que iba a ver. «Lucía es una niña muy talentosa, Roberto. Tiene una sensibilidad especial. Pero en las últimas semanas, su arte ha cambiado. Los niños no tienen el filtro de los adultos. Ellos no saben mentir con sus manos. Lo que sienten, lo plasman. Y lo que Lucía ha plasmado aquí, me ha quitado el sueño». La maestra abrió la carpeta lentamente. Sacó el primer dibujo. «Les pedí que dibujaran a su familia», explicó ella. Roberto se inclinó para ver. Esperaba ver las típicas figuras de palitos sonrientes bajo un sol amarillo, pero lo que vio le provocó un nudo en el estómago. El dibujo estaba hecho con trazos fuertes, casi violentos, apretando el crayón negro hasta romper el papel en algunas partes. En el dibujo se veía una casa enorme, pero no tenía ventanas. Era una caja negra. A un lado, muy lejos, había una figura masculina, vestida de traje, que miraba hacia otro lado. No tenía ojos ni oídos, solo una boca cerrada. «Ese soy yo», pensó Roberto con un golpe de culpa. Pero lo peor estaba en el centro. Había una figura pequeña, diminuta, acurrucada en una esquina, pintada de azul. Y sobre ella, una figura grande, femenina, con una boca enorme, llena de dientes afilados, dibujada con un rojo intenso, como si fuera fuego o sangre. La figura grande tenía brazos largos, desproporcionados, que parecían envolver y asfixiar a la figura pequeña. «¿Qué significa esto?», preguntó Roberto, con la voz un poco más débil de lo que pretendía. «Lucía me dijo que el hombre del traje no puede ver ni oír porque está muy ocupado construyendo castillos», dijo la maestra con suavidad pero con firmeza. Pero cuando le pregunté quién era la figura roja, ella se quedó callada, Roberto. Se orinó del miedo ahí mismo, en su silla. Roberto sintió como si le hubieran dado una bofetada. Miró el dibujo de nuevo. La figura roja. Isabela. No, no podía ser. Isabela era joven, elegante, quizás un poco estricta con los modales, pero un monstruo. «Es solo un dibujo, Carmen. Los niños ven cosas en la televisión», intentó defenderse, pero la duda ya había echado raíces en su corazón. «Hay más», dijo la maestra sacando otro papel. «Este lo hizo ayer». El tema era «Mi lugar seguro». Roberto miró el segundo dibujo y sintió un frío glacial recorrerle la espalda. No había dibujado su habitación llena de juguetes, ni el jardín con la piscina. Lucía había dibujado el interior de un armario. Estaba oscuro, lleno de líneas negras y grises, y en el fondo del armario se veían dos ojos grandes, llenos de lágrimas. Pero lo más perturbador, lo que hizo que las manos de Roberto empezaran a temblar, fue un detalle en la esquina del dibujo. Había un objeto dibujado con una precisión aterradora para una niña de 7 años. No era un juguete. «¿Ve eso, señor Roberto?»,
señaló la maestra con su dedo índice, apuntando al objeto. Su hija dibuja cosas extrañas, sí, pero no son extrañas por fantasía. Son extrañas porque son reales. Ninguna niña dibuja esto a menos que lo haya visto, o lo haya sentido. Roberto se quedó mudo. Sus ojos estaban fijos en aquel detalle. Su mente intentaba rechazar la información, pero su corazón de padre, ese que había estado dormido bajo capas de negocios y egoísmo, acababa de despertar de golpe ante el horror de unos trazos infantiles. No sabía aún toda la verdad, pero sabía que la paz de su vida acababa de terminar en ese preciso instante. Roberto salió de la escuela con la carpeta de dibujos bajo el brazo, sintiendo que pesaba más que una losa de concreto. Mientras caminaba hacia su auto, el sol de la tarde le pareció gris. Su mente viajó inevitablemente al pasado, a ese momento, hace 4 años, en que la luz se apagó en su hogar. Elena, su primera esposa y el único amor verdadero de su vida, se había ido tras una larga enfermedad. Ella era todo lo contrario a lo que Roberto se había convertido. Era risa, era olor a galletas horneadas, era manos manchadas de tierra por cuidar el jardín. Cuando Elena murió, la enorme mansión se convirtió en un mausoleo frío y silencioso. Roberto, destrozado, se refugió en el trabajo para no enfrentar el dolor, dejando a una pequeña Lucía de 3 años al cuidado de niñeras que cambiaban cada mes. Fue en medio de esa soledad desesperada cuando apareció Isabela. Roberto la conoció en un evento de beneficencia. Joven, deslumbrante, con una sonrisa ensayada y una elegancia que encandilaba a cualquiera. Isabela tenía 30 años, era sofisticada, y parecía tener un instinto maternal a flor de piel. O al menos, eso fue lo que le hizo creer a Roberto. Él, cegado por la necesidad de darle una figura materna a su hija, y quizás buscando llenar su propio vacío, le abrió las puertas de su vida y de su casa sin hacer demasiadas preguntas. Para la sociedad, Isabela era la madrastra perfecta. Siempre impecable, organizaba las fiestas de cumpleaños más lujosas para Lucía y subía fotos a redes sociales abrazando a la niña con frases sobre el amor de familia. Roberto se sentía aliviado. Pensaba que había resuelto el problema de la crianza. Isabela se encarga, decía él con orgullo en sus reuniones de negocios. Pero no se daba cuenta de que había cometido el error más grave de su vida. Había confundido la imagen con la realidad, el precio con el valor. Isabela era una actriz consumada. Delante de Roberto, llamaba a Lucía mi princesita, le acariciaba el cabello y le hablaba con dulzura azucarada. Pero había algo en la mirada de la niña que Roberto, en su prisa diaria, no había querido descifrar. Lucía nunca sonreía cuando Isabela la abrazaba. Se ponía rígida, como un animalito que presiente a un depredador. Roberto interpretaba esa rigidez como timidez o capricho, influenciado por los constantes comentarios de Isabela. Roberto, amor, la niña está difícil hoy. O, es que me rechaza porque extraña a su mamá, pero yo tengo paciencia. Con esas mentiras suaves, Isabela fue tejiendo una red alrededor de padre e hija. Fue aislando a Roberto, convenciéndolo de que su trabajo era proveer dinero y que la educación emocional era terreno de ella. Y así, mientras Roberto conquistaba el mundo empresarial, había dejado a su tesoro más preciado, su pequeña Lucía, en manos de una mujer que veía a la niña no como una hija, sino como un obstáculo molesto en su camino hacia la fortuna de su marido. Aquella tarde, con los dibujos en la mano, Roberto estaba a punto de descubrir que había metido al enemigo en su propia cama. Esa noche, al cruzar el umbral de su mansión, Roberto sintió por primera vez que no entraba a un hogar, sino a un escenario perfectamente decorado. Isabela lo recibió en el vestíbulo, hermosa como siempre, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa ensayada que antes le parecía encantadora y ahora le resultaba inquietante. Cuando él mencionó, con cautela, que había estado en el colegio y que la maestra estaba preocupada por los dibujos, el rostro de Isabela no mostró miedo, sino una mezcla perfecta de indignación y paciencia maternal fingida. Con una suavidad venenosa, le puso la mano en el pecho y le dijo: «Roberto, amor mío, ya te lo he dicho. Lucía es una niña muy lista y manipuladora.
Sabe que te sientes culpable por trabajar tanto y usa esos dibujos horribles para llamar tu atención. Si le damos importancia, solo empeorará su comportamiento. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste o viste algo parecido. Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, porque lo que viene te dejará sin aliento. Roberto, confundido y cansado, quiso creerle. Era más fácil creer que su hija era caprichosa a aceptar que estaba conviviendo con un monstruo. Pero lo que Roberto no veía, lo que sucedía cuando su auto de lujo cruzaba el portón cada mañana rumbo a la oficina, era una realidad que helaría la sangre de cualquier padre. Apenas el motor del auto de Roberto dejaba de escucharse, la máscara de Isabela caía al suelo. Su voz dulce se transformaba en un susurro cortante y cruel. La mansión se convertía en una prisión de oro donde la pequeña Lucía cumplía una condena injusta. Isabela no necesitaba levantar la mano para lastimar. Sus palabras eran cuchillos afilados dirigidos al alma de la niña. Se acercaba a Lucía mientras desayunaba y le retiraba el plato antes de que terminara, diciéndole al oído: «Estás muy gorda. A tu padre le da vergüenza tener una hija así, por eso nunca está en casa». O cuando Lucía intentaba mostrarle una tarea escolar, Isabela la rompía frente a sus ojos, riéndose con frialdad. «Esto es basura, igual que tú. Tu madre se murió para no tener que aguantarte». La estrategia de Isabela era el terror psicológico. Había convencido a la niña de que su padre no la quería, y peor aún, de que si Lucía se atrevía a abrir la boca para quejarse, Roberto la enviaría a un orfanato oscuro y lleno de ratas. «Él me cree a mí, estúpida», le repetía Isabela constantemente. «Yo soy la mujer que él ama. Tú solo eres una carga». Por eso Lucía callaba. Por eso sus labios estaban sellados por el pánico. Y su único escape, su única forma de gritar socorro sin que la bruja, como la llamaba en su mente, se diera cuenta, eran esos crayones de colores y esas hojas de papel que ahora descansaban en el maletín de su padre. El secreto estaba guardado detrás de puertas cerradas, pero la presión estaba a punto de estallar. El silencio se había apoderado de la garganta de Lucía. En aquella casa inmensa, donde los techos eran tan altos que los pasos resonaban con eco, la niña había aprendido una lección cruel. Hablar era peligroso. Las palabras podían ser usadas en su contra, tergiversadas por la madrastra perfecta, para hacerla parecer una niña malcriada o mentirosa frente a su padre. Así que Lucía decidió cerrar la boca. Dejó de cantar en la ducha, dejó de hablar con sus muñecas, y lo más doloroso de todo, dejó de saludar a su padre con aquel «papá» eufórico que solía gritar cuando él llegaba del trabajo. Ahora, su comunicación se limitaba a sentir, negar y mirar al suelo. Pero el alma humana, especialmente la de un niño inocente, no puede contener el dolor indefinidamente sin que éste busque una salida. Y para Lucía, esa válvula de escape eran sus manos manchadas de cera y colores. En la escuela, mientras los otros niños jugaban y reían en el recreo, Lucía se quedaba en el aula de arte. Para ella, ese cuarto con olor a pintura fresca y papel era su único santuario, el único lugar donde Isabela no podía entrar para vigilarla. Doña Carmen, con su experiencia de décadas, observaba a la niña desde su escritorio, con el corazón encogido. No intervenía. Sabía que interrumpir ese proceso creativo era tapar la única herida por la que supuraba el dolor. La maestra comenzó a notar patrones inquietantes que iban más allá de monstruos fantásticos. Lucía dibujaba escenas cotidianas, pero distorsionadas por una soledad abismal. En una hoja, dibujó la mesa del comedor de su casa. Una mesa larguísima, llena de comida deliciosa, pero solo había una silla ocupada en un extremo, la suya. En el otro extremo, 2 sillas vacías. Roberto estaba trabajando, e Isabela nunca comía con ella cuando estaban solas. La dejaba comiendo en la cocina con el servicio mientras ella se encerraba en su habitación a hablar por teléfono o a comprar ropa por internet. Ese dibujo, titulado La Cena, era un grito de abandono tan potente que a doña Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas al archivarlo. Roberto, por su parte, intentaba acercarse,
pero lo hacía con la torpeza de quien ha olvidado cómo amar en las distancias cortas. Una tarde, motivado por la inquietud que la maestra había sembrado en él, llegó a casa más temprano de lo habitual. Subió las escaleras con el corazón acelerado, decidido a hablar con su hija, a preguntarle simplemente cómo estaba. Abrió la puerta de la habitación de Lucía suavemente. La encontró sentada en la alfombra, rodeada de sus papeles, dibujando con una intensidad febril. «Hola, princesa», dijo Roberto, sintiéndose un extraño en la habitación de su propia hija. Lucía levantó la vista. Por un microsegundo, sus ojos se iluminaron. Hubo un destello de esperanza, un impulso de correr a sus brazos y contarle todo, contarle sobre los pellizcos, sobre las palabras hirientes, sobre el miedo a la oscuridad en la que Isabela la encerraba a veces, para que aprendiera a portarse bien. Lucía abrió la boca, sus labios temblaron, y el aire se cargó de una confesión inminente. Pero entonces, la sombra apareció en el marco de la puerta. «¡Roberto! ¡Qué sorpresa!», exclamó Isabela, entrando con paso firme y una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. «No sabía que vendrías temprano». La presencia de Isabela cambió la temperatura de la habitación. Lucía se encogió visiblemente, volviendo a clavar la vista en su papel, trazando líneas negras con fuerza, como si quisiera romper la hoja. La oportunidad se había esfumado. «Estaba intentando hablar con Lucía», dijo Roberto, notando la tensión pero sin comprender su origen. «Ay, cariño, no la molestes ahora», interrumpió Isabela, acercándose a la niña y poniendo una mano sobre su hombro. Para Roberto, parecía una caricia maternal. Para Lucía, era una garra, una advertencia física de que debía callar. «Ha tenido una tarde difícil. Ha estado muy rebelde con las tareas y ahora está reflexionando. Mejor déjala tranquila para que se le pase el berrinche. Vamos abajo. Te prepararé un trago». Roberto miró a su hija, esperando que ella desmintiera a Isabela, que dijera: «No es cierto, papá, quiero estar contigo». Pero Lucía no dijo nada. El terror a las represalias de Isabela cuando él se fuera a trabajar al día siguiente era más fuerte que su deseo de hablar. Derrotado y confundido, Roberto se dejó guiar fuera de la habitación por su prometida, sin saber que detrás de él, su hija añadía un nuevo detalle a su dibujo. Una barrera de rejas negras entre ella y el resto del mundo. Los gritos eran mudos, pero los trazos de crayón gritaban cada vez más fuerte, esperando desesperadamente que alguien, quien fuera, supiera leerlos antes de que fuera demasiado tarde. Roberto, incapaz de descifrar el código de dolor que su hija intentaba transmitirle, recurrió a la única herramienta que nunca le había fallado en el mundo empresarial: el dinero. Convencido de que la tristeza de Lucía se debía a la falta de estímulos o quizás a un simple aburrimiento infantil, decidió comprar su sonrisa. Mandó a traer desde Europa una casa de muñecas victoriana, una obra de arte en miniatura, con luces reales y muebles de porcelana, algo que cualquier niña habría soñado tener. Él pensaba, en su lógica de adulto exitoso, que un regalo de esa magnitud borraría cualquier malentendido y llenaría el vacío que se sentía en el hogar. El día que llegó el regalo, Roberto canceló 2 reuniones para estar presente. Quería ver la cara de sorpresa de Lucía. Quería sentir esa gratificación instantánea de ser el buen padre proveedor. Hizo que instalaran la enorme casa de muñecas en medio de la sala principal. Cuando todo estuvo listo, llamó a Lucía. La niña bajó las escaleras lentamente, arrastrando los pies, con esa mirada baja que se había vuelto su costumbre. Isabela observaba desde una esquina, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable, como un halcón vigilando a su presa. «¡Mira, princesa!», exclamó Roberto con entusiasmo, abriendo los brazos hacia el juguete gigante. «Es para ti. Es la mejor casa de muñecas que existe. ¿Te gusta?». Lucía se detuvo frente a la imponente estructura. Sus ojos recorrieron las ventanitas iluminadas y las pequeñas figuras que representaban una familia feliz. Pero en lugar de sonreír, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Para Lucía, aquel objeto inanimado no era un regalo, era un sustituto. Era la confirmación de que su padre pensaba que ella se podía arreglar con objetos,
que su compañía tenía un precio. ¿No vas a decir nada?, preguntó Roberto, sintiendo cómo su entusiasmo se desinflaba y daba paso a la irritación. Lucía levantó la vista y clavó sus ojos oscuros en los de su padre. «Papá, ¿te vas a quedar a jugar conmigo?», preguntó con un hilo de voz, ignorando por completo el regalo. «No quiero la casa. Solo quiero que tú te quedes hoy. Por favor». El rostro de Roberto se endureció. Se sintió rechazado. Había gastado una fortuna. Había movido cielo y tierra para traer eso, y su hija lo despreciaba. En ese momento de vulnerabilidad del padre, Isabela vio su oportunidad y atacó con la precisión de una serpiente. Se acercó a Roberto y le susurró al oído, lo suficientemente bajo para que Lucía no escuchara las palabras exactas, pero sí el tono venenoso. «¿Lo ves, cariño?», dijo Isabela suavemente. «Es lo que te dije. Es una malagradecida. Lo hace a propósito para hacerte sentir culpable. Si cedes ahora a su chantaje emocional, nunca aprenderá a valorar lo que le das. Tienes esa cena importante con los inversores, no puedes faltar por un capricho». Roberto, herido en su ego y manipulado por la mujer que creía su aliada, miró a su hija con severidad. «Lucía, tengo que trabajar para pagar cosas como esta», dijo señalando la casa de muñecas con frialdad. «Si no puedes valorar el esfuerzo que hago por ti, entonces quizás no mereces este regalo. Me voy a la oficina». La niña no lloró a gritos, no hizo un berrinche. Simplemente se encogió, como si hubiera recibido un golpe físico. Vio cómo su padre tomaba su maletín, le daba un beso rápido en la mejilla a Isabela y salía por la puerta principal sin mirar atrás. El sonido del portazo resonó en la sala como un disparo. En el instante en que Roberto salió, la atmósfera cambió drásticamente. Isabela se giró lentamente hacia Lucía. La sonrisa de madrastra comprensiva desapareció, reemplazada por una mueca de desprecio puro. Caminó hasta la niña, se inclinó hasta quedar a su altura y le apretó el brazo con fuerza. «Muy bien, mocosa», siseó Isabela. «¿Hiciste enojar a papá otra vez? Ahora él se fue enojado por tu culpa. ¿Ves esa casa de muñecas? Ni se te ocurra tocarla. Vas a ir a tu cuarto y te vas a quedar ahí hasta que yo diga. Y si le dices algo de esto cuando vuelva, te juro que haré que te envíe a un internado mañana mismo. Largo de mi vista». Lucía corrió escaleras arriba, con el corazón latiéndole en la garganta. Se encerró en su habitación, sacó sus crayones y un papel nuevo. No dibujó la casa de muñecas. Dibujó a una niña pequeña en una torre alta, y abajo, un caballero con armadura que se alejaba a caballo, dándole la espalda, dejándola sola con el dragón. Roberto conducía hacia su reunión convencido de que estaba educando a su hija, sin saber que acababa de dejarla, una vez más, en las fauces del monstruo. Pasaron un par de días desde el incidente de la casa de muñecas, y la distancia entre Roberto y su hija se había convertido en un abismo casi insalvable. En la oficina, Roberto intentaba concentrarse en los balances trimestrales, pero una sensación de inquietud, como una picazón bajo la piel, no lo dejaba en paz. Su secretaria, una mujer eficiente que rara vez lo interrumpía, entró en su despacho con cara de preocupación. «Señor Roberto, sé que dijo que no quería visitas, pero está aquí la maestra de su hija, doña Carmen. Dice que no se moverá de la recepción hasta que usted la reciba, incluso si tiene que llamar a seguridad». Roberto suspiró, frotándose las sienes. Esa mujer era tenaz. Tenía que reconocérselo. Con un gesto de fastidio, le indicó que la dejara pasar. Doña Carmen entró a la oficina con su bolso gastado apretado contra el pecho. Se veía fuera de lugar entre los muebles de diseño y las paredes de cristal, pero su mirada tenía la fuerza de un huracán. «Le advertí que estoy muy ocupado, Carmen», dijo Roberto sin levantarse, intentando intimidarla con su frialdad empresarial. «Y yo le advertí que su hija está en peligro, Roberto», respondió ella, ignorando el protocolo y acercándose al escritorio. «Estoy arriesgando mi puesto al venir aquí. La directora del colegio me prohibió molestar a los padres importantes. Pero hay cosas más importantes que un sueldo». La maestra sacó un solo papel de su bolso. No era una carpeta esta vez. Era un dibujo reciente,
hecho esa misma mañana. Lo deslizó sobre la superficie de caoba pulida hasta que quedó frente a los ojos del millonario. «Mire esto. Mírelo bien». Roberto bajó la vista. El dibujo mostraba a la niña, Lucía, acurrucada en posición fetal. Estaba llorando lágrimas azules enormes. Sobre ella, la figura roja, la madrastra, sostenía un objeto en la mano alzada, lista para golpear. Roberto entornó los ojos. El objeto estaba dibujado con un detalle inusual, con un color gris plateado y unas formas curvas muy específicas en el mango. «Es un cepillo», dijo Roberto frunciendo el ceño. «¿Y qué?» «Es un dibujo, Carmen. Isabela la peina. Es normal que...» «No es cualquier cepillo, señor», lo cortó doña Carmen, su voz temblando de indignación contenida. «Lucía me dijo, la bruja usa el cepillo de mamá porque es duro y frío». Roberto sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Se inclinó más cerca del papel. El dibujo mostraba unas flores grabadas en el mango del cepillo. Su corazón dio un vuelco violento. Reconocía ese objeto. Era el cepillo de plata antiguo que había pertenecido a Elena, su difunta esposa. Era una reliquia familiar, un objeto sagrado que Roberto guardaba en una vitrina de cristal en el dormitorio principal. Él le había dicho a Isabela explícitamente que ese cepillo era intocable, un recuerdo puro de la madre de Lucía. «Ese cepillo está bajo llave», murmuró Roberto, tratando de convencerse a sí mismo. «Isabela jamás lo usaría. Ella respeta la memoria de Elena. Lucía debe haberlo visto alguna vez y... se imaginó esto». ¿Se lo imaginó? Doña Carmen golpeó el escritorio con la palma de su mano, haciendo saltar a Roberto. Una niña de 7 años se imagina que la golpean con el objeto más sagrado de su madre muerta. Abra los ojos, por Dios. Usted está tan ocupado construyendo su imperio que no ve que su hogar se está quemando. Ese dibujo no es fantasía. Ese dibujo es una confesión. Roberto se puso de pie, furioso. La furia era su mecanismo de defensa. Era más fácil enojarse con la mensajera que aceptar el mensaje. «¡Basta!», gritó. «No voy a permitir que venga a mi oficina a insultar a mi prometida y a decirme cómo criar a mi hija. Agradezco su preocupación, pero se está extralimitando. Salga de aquí ahora mismo». Doña Carmen lo miró con una lástima profunda, una mirada que hirió el orgullo de Roberto más que cualquier insulto. «Me iré, Roberto, pero le dejaré el dibujo. Y le haré una pregunta que espero no lo deje dormir esta noche. ¿Por qué su hija sabría que ese cepillo es duro y frío si solo lo ha visto detrás de un cristal?» La maestra dio media vuelta y salió, dejándolo solo en su torre de marfil. Roberto se quedó de pie, respirando agitadamente. Miró el dibujo una vez más. El cepillo de plata, las flores grabadas. La duda, que antes era una pequeña semilla, ahora había echado raíces profundas y venenosas en su mente. Por primera vez, Roberto sintió miedo de volver a casa. No miedo al tráfico o a los ladrones, sino miedo a la verdad. Guardó el dibujo en su bolsillo interior, cerca del corazón, y decidió que esa noche no avisaría de su llegada. Aquella noche, Roberto no entró a su casa pisando fuerte como el dueño del mundo. Entró como un fantasma, con el sigilo de quien sospecha que duerme con el enemigo. No avisó a nadie, dejó el auto en la calle y abrió la puerta principal con el mayor cuidado posible. La casa estaba en silencio. Un silencio denso que parecía esconder secretos en cada esquina. Lo primero que hizo fue subir a la habitación principal, el santuario que compartía con Isabela. Su corazón latía desbocado mientras se acercaba a la vitrina de cristal donde guardaba los recuerdos de Elena. Sus manos temblaban cuando comprobó la cerradura. Estaba cerrada, sí, pero al mirar de cerca el cepillo de plata, notó algo que le heló la sangre. Un solo cabello, largo y oscuro, enredado en las cerdas metálicas. Elena era rubia. Isabela tenía el cabello negro como la noche. Y Lucía tenía el cabello castaño claro de su madre. Ese simple cabello era una prueba circunstancial, pero para Roberto fue como un mazazo. Sin embargo, necesitaba más. Necesitaba saber qué sentía su hija. Caminó por el pasillo hacia la habitación de la niña.
Al abrir la puerta, la encontró despierta, sentada en la cama con los ojos muy abiertos, como si esperara un castigo. Al verlo entrar, Lucía dio un salto y escondió algo rápidamente debajo de su almohada, con un movimiento reflejo lleno de pánico. «Lucía», dijo Roberto, y esta vez su voz se quebró. No había autoridad, solo súplica. «No tengas miedo, soy papá». Se sentó en el borde de la cama. La niña temblaba. Roberto intentó tocarle la mano, pero ella la retiró. Ese rechazo le dolió más que cualquier quiebra financiera. «¿Qué escondiste ahí, mi amor?», preguntó él suavemente. «¿Es otro dibujo?». Lucía negó con la cabeza frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Si lo ves, ella se va a enojar». «Ella dice que tú no me crees», susurró la niña, con una voz tan bajita que Roberto tuvo que inclinarse para escucharla. «Yo quiero creerte, Lucía. Por favor, déjame ver». Con una lentitud agonizante, Roberto metió la mano bajo la almohada. Sus dedos rozaron el papel arrugado. Lo sacó. Al desdoblarlo bajo la luz tenue de la lámpara de noche, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El dibujo no mostraba sangre, ni monstruos de dientes afilados esta vez. Era una escena mucho más dolorosa. En el centro de la hoja estaba él, Roberto. Estaba dibujado con su traje gris impecable. Pero lo que desgarraba el alma era que Lucía le había dibujado una venda gruesa y negra sobre los ojos y unos tapones enormes en los oídos. Frente a él, la niña estaba de rodillas, con las manos levantadas pidiendo ayuda, gritando. Y detrás de Roberto, la figura de Isabela sonreía, sosteniendo un dedo sobre sus labios en señal de silencio, mientras con la otra mano pellizcaba la espalda de la niña. El mensaje era devastador. «Papá está aquí, pero no me ve. Papá está aquí, pero elige no escucharme». ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías confrontado a tu pareja inmediatamente gritando de furia? ¿O habrías buscado pruebas irrefutables como Roberto estaba a punto de hacer? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy. Porque a veces el silencio es el cómplice más peligroso. Roberto sintió una náusea profunda. Se vio a sí mismo a través de los ojos de su hija, no como un protector, sino como un cómplice ciego de su verdugo. La culpa lo inundó como una marea negra. Comprendió que Isabela no solo estaba lastimando el cuerpo de Lucía, estaba matando su espíritu, y lo hacía bajo la protección de su propia ignorancia. Dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Miró a su hija, que esperaba el regaño habitual. Pero esta vez, Roberto hizo algo que no había hecho en años. La abrazó. La abrazó con fuerza, sintiendo lo frágil que era su cuerpecito. «Te prometo, Lucía», le susurró al oído, con la voz ronca por el llanto contenido. «Te prometo que me voy a quitar la venda. Nadie te va a volver a hacer daño. Nadie». Lucía no entendió del todo, pero se dejó abrazar. Roberto salió de la habitación con una determinación fría y calculadora. Ya no era el empresario distraído. Ahora era un padre en pie de guerra. Sabía que si confrontaba a Isabela en ese momento, ella lo negaría todo. Lloraría. Se haría la víctima y quizás, solo quizás, sembraría la duda de nuevo. No. Necesitaba atraparla. Necesitaba ver al monstruo con sus propios ojos para poder destruirlo para siempre. Y ya tenía un plan. A la mañana siguiente, la mansión amaneció envuelta en una neblina gris que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. Roberto bajó las escaleras con una maleta de cuero en la mano, vestido impecablemente para viajar. Su rostro era una máscara de frialdad ejecutiva, aunque por dentro, su estómago se retorcía con una mezcla de ansiedad y náuseas. Había pasado la noche en vela, coordinando en secreto con su jefe de seguridad la instalación de microcámaras y micrófonos ocultos en los detectores de humo de la sala, la cocina y, lo más doloroso de todo, en la habitación de Lucía. Isabela, confiada en su control sobre la casa, no había notado nada. El desayuno fue un teatro macabro. Isabela servía el café con una solicitud exagerada, ajustándole la corbata a Roberto y lamentándose por su partida. «¿3 días a Londres?», decía ella con un puchero ensayado. «Se nos va a hacer eterno, mi amor. ¿Verdad, Lucía?».
Lucía, sentada frente a su tazón de cereales intacto, no levantó la vista. Estaba pálida, temblando ligeramente. Sabía lo que significaban 3 días sin su padre. 3 días de infierno absoluto, sin testigos. Cuando Roberto se acercó para despedirse, la niña lo miró con un terror tan puro que Roberto tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no derrumbarse allí mismo, tirar la maleta y abrazarla. Pero sabía que para salvarla de verdad, tenía que dejarla sola una última vez. Tenía que exponer al monstruo. «Pórtate bien, Lucía», dijo Roberto con voz dura, fingiendo ser el padre estricto que Isabela quería ver. «Hazle caso a Isabela en todo. No quiero recibir quejas cuando vuelva». La niña asintió, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Roberto le dio un beso rápido en la frente, sintiendo cómo el cuerpo de su hija estaba rígido como una tabla, y salió de la casa sin mirar atrás. Al cerrar la puerta y subir al auto, golpeó el volante con fuerza, soltando un grito de rabia contenida. «Perdóname, hija, perdóname», susurraba mientras el chofer, que también estaba al tanto del plan, conducía no hacia el aeropuerto, sino hacia un hotel discreto a pocas cuadras de la mansión. Ya instalado en la habitación del hotel, Roberto convirtió el escritorio en un centro de mando. Abrió su laptop y conectó los auriculares. La pantalla se dividió en 4 recuadros, mostrando en alta definición el interior de su hogar. Sus manos sudaban frío. Se sentía como un voyeur de su propia desgracia. Durante la primera hora no pasó nada. Isabela se paseaba por la casa tarareando, hablando por teléfono con una amiga, riéndose de lo fácil que era manipular a el idiota de Roberto. Escuchar eso dolió, pero era soportable. Lo insoportable comenzó cuando colgó el teléfono. Roberto vio en la pantalla cómo la postura de Isabela cambiaba radicalmente. Sus hombros se tensaron, su rostro se desfiguró en una mueca de crueldad y caminó con paso decidido hacia la sala, donde Lucía estaba sentada en el sofá, intentando hacerse invisible. «¡Tú!», gritó Isabela. El audio llegaba nítido a los oídos de Roberto, cada palabra como un latigazo. «¿Creíste que te ibas a salvar porque tu padre te dio un besito de despedida? Levántate de ahí. No mereces sentarte en los muebles caros». Al suelo. Roberto vio, con el corazón paralizado, cómo su hija obedecía inmediatamente, deslizándose al suelo con la cabeza gacha. «Mírame cuando te hablo, estúpida», siseó Isabela, agarrando a la niña de la barbilla con violencia y obligándola a mirarla. «Tu padre se fue porque no te soporta. Se fue a otro país para no verte la cara. ¿Entiendes eso? Eres un estorbo». «No es cierto», sollozó Lucía, un sonido que rompió el alma de Roberto en 1000 pedazos. «¿Me estás contestando?» Isabela soltó una risa que heló la sangre del hombre que observaba desde el hotel. «Parece que necesitas una lección de modales. ¿Dónde está el cepillo?» «Ah, sí, el cepillo de tu mamá. A ella le hubiera encantado ver cómo te educo». Roberto vio cómo Isabela se dirigía hacia las escaleras para buscar el objeto de tortura. En ese momento, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren. No era una película, no era una pesadilla. Era su hija, su sangre, siendo torturada física y psicológicamente por la mujer con la que él planeaba casarse. La venda se había caído por completo, y lo que veía era tan monstruoso que apenas podía respirar. La rabia reemplazó al dolor en cuestión de segundos. Roberto cerró la laptop de golpe. No necesitaba ver más. Ya tenía la evidencia grabada en la nube. Se puso de pie, con las venas del cuello marcadas y los puños cerrados. No iba a esperar 3 días, ni siquiera 3 horas. Iba a volver a esa casa ahora mismo, y Dios ayudara a Isabela, porque la justicia de un padre herido no conoce de piedad. Salió de la habitación del hotel corriendo, con la adrenalina nublándole la vista, dispuesto a derribar las puertas del infierno para sacar a su ángel. El trayecto de regreso a la mansión fue un borrón de semáforos en rojo ignorados y neumáticos chirriando sobre el asfalto. Roberto conducía su auto deportivo no como un hombre de negocios, sino como un animal herido que corre para defender a su cría. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y en su mente se repetía en bucle:
La imagen de Isabela levantando aquel cepillo de plata, el cepillo de su difunta esposa, para lastimar a Lucía. Cada segundo que pasaba era una tortura. Cada metro que avanzaba era una lucha contra el tiempo. ¿Llegaré tarde? ¿Qué le estará haciendo ahora?, pensaba, y la bilis de la rabia le subía por la garganta. Al llegar a la entrada de su propiedad, no esperó a que el portón eléctrico se abriera por completo. Metió el auto a toda velocidad, raspanado la pintura contra el metal, y frenó en seco frente a la puerta principal. No sacó la llave, no tocó el timbre. De una patada seca y violenta, empujada por la adrenalina de un padre desesperado, abrió la puerta de madera maciza. El estruendo resonó en todo el vestíbulo, pero fue opacado inmediatamente por un sonido que venía del piso de arriba. El llanto ahogado de Lucía y la voz histérica de Isabela. Roberto subió las escaleras de dos en dos, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Al llegar al pasillo, la puerta de la habitación de Lucía estaba entreabierta. Lo que vio al cruzar el umbral quedaría grabado en su memoria para siempre, no como una pesadilla, sino como el momento exacto en que recuperó su dignidad como padre. Isabela estaba de espaldas a la puerta, con el brazo alzado, sosteniendo el cepillo pesado por el mango. Lucía estaba hecha un ovillo en el suelo, protegiéndose la cabeza con sus bracitos, temblando incontrolablemente. «Te dije que no lloraras», gritaba Isabela, ciega de furia. «Si le dices algo a tu padre, te juro que te mato». «¡Isabela!». El rugido de Roberto fue tan potente que hizo vibrar las ventanas. La mujer se congeló en el acto. El cepillo se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido metálico sordo. Se giró lentamente, con el rostro pálido, los ojos desorbitados por la sorpresa. Por un segundo, Roberto vio el terror puro en la cara de su prometida, el terror de quien sabe que ha sido descubierta. Pero Isabela era una manipuladora experta, una actriz que no aceptaba el final de la obra tan fácilmente. En cuestión de milisegundos, su expresión cambió. Forzó una sonrisa temblorosa. Se alisó el vestido y dio un paso hacia él, extendiendo las manos como si fuera ella la que necesitaba consuelo. «Roberto, amor mío», exclamó con una voz aguda y fingida. «Gracias a Dios que volviste. Me asustaste». «Mira», señaló a Lucía con desdén. «La niña tuvo una crisis nerviosa. Se puso histérica porque te fuiste. Estaba tirando cosas, rompiendo todo. Yo solo intentaba calmarla, pero se puso violenta y tuve que ser firme. Estaba fuera de control». Roberto la miró con un asco profundo, una repulsión visceral que nunca había sentido por otro ser humano. No dijo nada. Simplemente caminó hacia ella, pasó por su lado ignorándola completamente, como si fuera un mueble viejo, y se arrodilló junto a su hija. Lucía, al sentir la presencia de alguien cerca, se encogió más, esperando el golpe. «Lucía, soy yo. Soy papá», susurró Roberto con la voz rota. La niña levantó la vista tímidamente. Al ver a su padre, y no a la bruja, se lanzó a sus brazos llorando con un desgarro que partió el alma de Roberto. Él la envolvió en un abrazo protector, levantándola del suelo, sintiendo cómo el cuerpecito de su hija temblaba contra su pecho. «¿Pero qué haces, Roberto?», insistió Isabela, acercándose, intentando tocarle el hombro. «No dejes que te manipule. Es una actriz. Se está haciendo la víctima para ponerte en mi contra. Yo soy tu mujer. Yo soy la que te cuida». Roberto se levantó con Lucía en brazos y se giró para encarar a Isabela. Sus ojos eran dos témpanos de hielo. «Tú no eres nada», dijo Roberto con una calma aterradora. «Tú eres un monstruo». Y se acabó el teatro, Isabela. «¿De qué hablas?», preguntó ella, retrocediendo un paso, perdiendo la compostura. «Yo solo la estaba educando». «Lo vi todo», la interrumpió él. «No fui a Londres. Estaba en el hotel de la esquina. Puse cámaras en toda la casa. Te vi golpearla. Te escuché decirle que era un estorbo. Te vi levantar el cepillo de su madre. Lo tengo todo grabado». El color desapareció por completo del rostro de Isabela. La máscara de la madrastra perfecta, de la mujer sofisticada y amorosa, se desmoronó en pedazos.
Al verse acorralada, sin salida, su verdadera naturaleza emergió. Su rostro se contrajo en una mueca de odio puro, fea y retorcida. «Esa mocosa malcriada te tiene el cerebro lavado», gritó Isabela, ya sin fingir dulzura, mostrando los dientes. «Me tenías harta, soportando a la hija de otra muerta solo para complacerte. Si la eduqué a golpes es porque le hacía falta. Es insoportable, igual que tú. Lárgate de mi vista», dijo Roberto apretando a Lucía contra su pecho. «No te quiero cerca de mi hija, y no creas que esto termina con que te vayas de la casa». «¿Qué vas a hacerme?», se burló ella, intentando recuperar algo de poder. «¿Vas a llamar a tus abogados para cancelar la boda? Hazlo. Me llevaré una buena indemnización por ruptura de compromiso». Roberto negó con la cabeza lentamente. Caminó hacia la puerta, pero no para abrirle paso, sino para bloquearla. «No voy a llamar a mis abogados, Isabela. Ya llamé a alguien más antes de subir las escaleras». En ese momento, el sonido de sirenas acercándose a la mansión llenó el silencio tenso de la habitación. Isabela corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. 2 patrullas de policía estaban entrando por el portón principal. «Esto no es una ruptura, Isabela», dijo Roberto con voz firme. «Esto es justicia». La mujer se giró hacia él, con los ojos llenos de pánico real por primera vez. Pero Roberto ya no la miraba. Él estaba besando la cabeza de su hija, susurrándole que todo había terminado, mientras los pasos pesados de los oficiales comenzaban a subir las escaleras para llevarse la basura que había ensuciado su hogar. El sonido de las botas pesadas subiendo las escaleras de mármol resonó como un tambor de guerra en la mansión. Para Isabela, era el sonido de su ruina. Para Roberto, era la música de la justicia. 2 oficiales de policía, con rostros serios y uniformes impecables, aparecieron en el umbral de la habitación. La escena que encontraron hablaba por sí sola. Un padre protector sosteniendo a una niña aterrorizada, y una mujer elegante pero descompuesta, acorralada contra la ventana con el maquillaje corrido y la respiración agitada. Isabela, en un último intento desesperado por salvar su pellejo, intentó recurrir a su mejor arma, la manipulación social. Se alisó el vestido, levantó la barbilla y se dirigió a los oficiales con una altivez ridícula dadas las circunstancias. «Oficiales, qué vergüenza que los hayan hecho venir», dijo con una risa nerviosa. «Es un malentendido doméstico. Mi prometido está un poco alterado por el trabajo y la niña... Bueno, ya saben cómo son los niños, se inventan cosas. Por favor, pueden retirarse. Nosotros arreglaremos esto en privado». Uno de los policías miró a Roberto, esperando su versión. Roberto no gritó, no perdió los estribos. Con una calma glacial, depositó suavemente a Lucía en una silla, asegurándole con la mirada que no se movería de su lado, y caminó hacia el escritorio donde estaba su laptop abierta. «No hay ningún malentendido, oficial», dijo Roberto con voz firme. «Quiero presentar cargos formales contra esta mujer por maltrato infantil físico y psicológico severo. Y no son palabras al aire. Tengo las pruebas aquí mismo». Giró la pantalla de la computadora hacia los oficiales. Le dio play al video grabado hacía apenas unos minutos. El silencio en la habitación se volvió denso, asfixiante. Solo se escuchaban los gritos grabados de Isabela, los insultos crueles y el sonido inconfundible del golpe. Los policías, hombres endurecidos por su trabajo, fruncieron el ceño con disgusto evidente. Uno de ellos negó con la cabeza, incapaz de comprender cómo alguien podía tratar así a una criatura indefensa. Pero Roberto no se detuvo ahí. Sacó de su saco el dibujo arrugado que Lucía había escondido bajo la almohada, aquel donde él aparecía ciego y sordo mientras el monstruo atacaba. «¿Y esto?», dijo Roberto, con la voz quebrada por la emoción. «Esto es el testimonio de mi hija. Durante meses, ella ha estado pidiendo auxilio a través de sus dibujos, y hoy, esos dibujos son parte de la evidencia. Esta mujer convirtió mi casa en una cámara de tortura. Quiero que se la lleven. Ahora». El oficial asintió, su rostro endurecido por la profesionalidad y el desprecio hacia la agresora. «Señora Isabela, ponga las manos detrás de la espalda», ordenó sacando las esposas metálicas. «No pueden hacerme esto.
chilló Isabela retrocediendo, perdiendo toda compostura. ¿Saben quién soy? Soy una figura pública. Roberto, diles que paren. Te voy a demandar. Me las vas a pagar. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el final definitivo de su reinado de terror. Clic. Ese sonido seco liberó el aire contenido en los pulmones de Roberto. Isabela forcejeaba, gritaba insultos irreproducibles, ya sin máscara, mostrando la fealdad de su alma ante todos. La sacaron de la habitación a la fuerza. Roberto cargó a Lucía nuevamente en sus brazos, tapándole los oídos para que no escuchara los gritos de la mujer, y la siguió escaleras abajo. La caminata de la vergüenza fue brutal. En el vestíbulo, todo el personal de servicio se había reunido. La cocinera, el jardinero, las mucamas. Todos miraban en silencio. Algunos bajaban la cabeza avergonzados, quizás culpables por haber sospechado y callado. Otros miraban con alivio. Al salir por la puerta principal, el espectáculo continuó. Los vecinos de las mansiones contiguas, alertados por las sirenas, habían salido a sus jardines. Vieron cómo la perfecta Isabela, la mujer que presumía de su vida ideal en los clubes sociales, era introducida en la parte trasera de una patrulla policial como una delincuente común. La humillación pública era total. Su reputación, su estatus, su futuro, todo se desmoronaba bajo el peso de su propia crueldad. Cuando la patrulla arrancó y se alejó con las luces giratorias perdiéndose en la distancia, un silencio sanador cayó sobre la casa. Roberto se quedó de pie en la entrada, abrazando a su hija. Sintió cómo el cuerpo de Lucía, que había estado rígido y tembloroso durante meses, finalmente se relajaba. La niña apoyó su cabeza en el hombro de su padre y soltó un suspiro profundo. Un suspiro que venía desde el fondo de su alma. ¿Se fue el monstruo, papá?, preguntó con un hilo de voz. Roberto le besó la frente, llorando libremente, sin importarle quién lo viera. Sí, mi amor, se fue para siempre. Y nunca, nunca más va a volver. Te lo juro por mi vida. La justicia legal se encargaría de Isabela, y Roberto se aseguraría, con todo el peso de su fortuna y sus abogados, de que pasara una larga temporada tras las rejas. Pero la justicia más importante, la justicia moral y emocional, ya había ocurrido. El padre ciego había recuperado la vista, y la hija muda había recuperado su voz. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que las patrullas se llevaron la oscuridad de la casa de Roberto. Si visitaras la mansión hoy, notarías que algo fundamental ha cambiado. Los muebles caros siguen ahí, y las paredes siguen siendo altas, pero el eco frío y vacío ha desaparecido. Ahora, la casa huele a panqueques por las mañanas y se escuchan risas que rebotan en los pasillos. Roberto cumplió su promesa. No solo sacó a Isabela de sus vidas, sino que también sacó al viejo Roberto, ese ejecutivo ciego y sordo, para dar paso a un padre presente. Delegó gran parte de sus responsabilidades en la empresa. Entendió que ninguna fusión millonaria valía perderse la infancia de su hija. La recuperación de Lucía no fue inmediata. Las heridas del alma tardan más en cicatrizar que las del cuerpo. Hubo noches de pesadillas y días de silencio. Pero Roberto estuvo ahí en cada uno de ellos. No con regalos caros, ni con juguetes importados, sino con su tiempo. Se sentaba en el suelo a jugar. Le leía cuentos hasta que se dormía, y lo más importante, la escuchaba. Aprendió a escuchar no solo sus palabras, sino sus silencios y sus miradas. Ayer, Roberto volvió al colegio, pero esta vez no fue llamado por una emergencia. Fue invitado a la exposición de fin de año. Doña Carmen, la maestra que se convirtió en el ángel guardián de esta familia, lo recibió con un abrazo cálido. «Tengo algo que mostrarle, Roberto», dijo ella, con los ojos brillantes. Lo llevó frente a un caballete cubierto con una tela. Al destaparlo, Roberto sintió un nudo en la garganta, pero esta vez era de felicidad pura. El dibujo ya no tenía negros, ni rojos sangre, ni armarios oscuros. Era una explosión de color. Había un sol gigante y amarillo en la esquina, un cielo azul brillante y un jardín lleno de flores. En el centro,
Dos figuras caminaban de la mano. Una era pequeña, la otra grande. La figura grande no tenía vendas en los ojos ni tapones en los oídos. Tenía una sonrisa enorme y miraba con devoción a la figura pequeña. Debajo, con letra infantil pero firme, Lucía había escrito: «Mi papá y yo, mi lugar seguro». Roberto lloró, pero fueron lágrimas de sanación. Entendió que había estado a punto de perder el tesoro más grande de su vida por perseguir monedas de oro. Comprendió que los hijos no necesitan padres perfectos ni padres millonarios. Necesitan padres que vean, que escuchen y que estén. Esta historia nos deja una lección que ojalá grabemos a fuego en nuestros corazones. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar la mejor educación, pero no la confianza. Nunca estemos tan ocupados ganándonos la vida que nos olvidemos de vivirla con quienes amamos. Prestemos atención a los gritos silenciosos de nuestros hijos y nietos, porque a veces, lo que no dicen es lo que más necesitan que escuchemos. El amor no es un regalo que se compra en una tienda. Es la presencia constante y el abrazo que dice: «Aquí estoy y no me iré». Si esta historia te emocionó hasta las lágrimas y te hizo reflexionar sobre el valor de la familia, te invito de corazón a suscribirte al canal, dejar tu like y decirme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida que te llegarán al alma.